Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta divertida funda de móvil con emojis antiestrés. Y para esta funda he diseñado un sistema para los botones para que se puedan apretar fácilmente y sin esfuerzo. Y con esta funda podrás relajarte apretando la cara de los emojis sin que se deformen. Pero antes de pasar al vídeo te pido que por favor te tomes un momento para revisar si estás suscrito al canal, y si ya estás suscrito es muy importante que pinches en esta campanita y marques la casilla de recibir todas las notificaciones de este canal. Luego pinchas en guardar y de esta manera no te perderás ninguna de las novedades que se publican. Muy bien, empezamos. La funda está hecha con goma eva, que es lo mismo que foamy o foamy. Y lo primero que vas a hacer es una plantilla en papel de tu teléfono, y en esa plantilla vas a dibujar también el agujero donde va la cámara. El agujero donde va la cámara lo puedes cortar con las tijeras o con el cúter. Ahora vas a cortar un trozo de goma eva en color negro que sea un poco más grande que tu teléfono. Pon una hoja de papel encima para después planchar con una plancha de ropa que la hayas puesto a temperatura alta. Vas a pasar la plancha por encima solo un poco, luego levanta el papel, da la vuelta a la goma eva y vuelve a planchar por el otro lado. Y cuando pases la plancha por segunda vez no vas a levantar el papel, sino que vas a poner por encima un peso para que la goma eva quede totalmente plana. Deja que enfríe muy bien, retira el papel y verás que la goma eva queda un poco más dura y queda brillante por los dos lados. Y también vas a notar que al calentar la goma eva reduce un poco su tamaño. Ahora con algo de punta fina marca por encima de la goma eva la plantilla que hiciste al principio. Y vas a cortar solamente el agujero donde va la cámara, lo puedes hacer con un cúter o con unas tijeras pequeñas. Ahora mide el ancho de tu teléfono, súmale 1 milímetro y corta 2 tiras largas en goma eva de color amarillo. Toma una de las tiras, ponla alrededor del teléfono y vas a calcular una medida que tenga 2,5 centímetros o 3 centímetros menos. Y la otra tira la vas a cortar que tenga 1 centímetro más que la tira anterior. Ahora con pegamento líquido de contacto, que en mi opinión es lo que mejor funciona para esto, vas a aplicarlo en uno de los extremos de la tira, vas a juntarlo como ves en el vídeo, vas a esperar que seque. Y vas a hacer lo mismo con la otra tira. Y luego júntalas como puedes ver en el vídeo poniendo la tira que has cortado más larga por fuera. Te quedaría así y ahora vas a envolver tu móvil en film transparente de cocina. Si no tienes, la otra opción que te puedo dar es utilizar una bolsa que tenga un plástico muy delgado. Y para que la bolsa envuelva muy bien el móvil, sujeta todo al final con cinta adhesiva. Si tu móvil tiene botones por los lados, vas a hacer unas marcas por delante del teléfono a la misma altura de cada botón. Y ahora ya puedes poner alrededor del teléfono las tiras de goma eva, vas a notar que quedan muy bien ajustadas y luego vas a aplicar en cada uno de los lados un poco de pegamento entre las dos tiras. Ahora vas a aplicar pegamento en las tiras de goma eva y lo vas a pegar encima de la goma eva de color negro. Inicialmente te vas a guiar por las marcas, pero lo vas a levantar, vas a cuadrar bien el agujero con la cámara y así ya lo puedes volver a poner sobre la mesa, vas a ejercer una presión hasta que seque. Una vez que haya pegado bien, corta el sobrante exterior con las tijeras o con el cúter. Y ahora te voy a mostrar cómo se hace el sistema para apretar los botones sin esfuerzo. Primero, con algo que tenga la punta delgada vas a hacer una marca donde va cada uno de los botones. Y en cada una de esas marcas vas a hacer unos pequeños agujeros cortando solo la tira de goma eva que está en el exterior, sin cortar la primera tira de goma eva. Quedarían unos agujeritos pequeños como estos, en los que vas a pegar dentro 3 cuentas pequeñas. Ahora mide el ancho, súmale 1 milímetro a la medida, corta una tira larga de goma eva de color amarillo y pégala alrededor. A medida que la vayas pegando, estira un poco la tira de goma eva. De esta forma se adaptará al contorno y quedará mejor.
a hacer el marco frontal. Para ello vas a marcar el contorno del teléfono sobre un trozo de goma eva y luego mide las 3 tiras de goma eva que están en el marco y les vas a sumar 1 milímetro. Y con esa medida haz un marco interior en la goma eva. Luego corta el marco interior con el cúter o con las tijeras. Ahora aplica pegamento de contacto como puedes ver en el vídeo y pégalo a la goma eva guiándote por las marcas que hiciste del contorno del teléfono. Cuando haya secado, corta el contorno con un cúter o con unas tijeras y para dar un buen acabado y emparejar el borde, calienta la plancha casi al máximo y pásala por el borde poco a poco dando pequeños toques. Y de esta forma el acabado será más liso y el borde quedará más resistente. Ahora para decorar la parte de atrás solo necesitas goma eva de color amarillo y varias cosas que encuentres con forma circular de varios tamaños y que sirvan como plantilla. Así que marca varios círculos de diferentes tamaños sobre la goma eva y córtalos. Aquí puedes ver la forma correcta para cortar la goma eva y que te quede bien el corte. Y el truco consiste en que a medida que cortas vayas girando la goma eva y muevas lo menos posible las tijeras. De nuevo vamos a utilizar la plancha para dar forma a los círculos, pero esta vez vas a buscar la manera de poner la plancha boca arriba. Por ejemplo, la puedes poner sobre unas toallas. Y con la plancha a temperatura alta vas a ir poniendo los círculos de goma eva encima y vas a esperar unos segundos a que se reduzcan y tomen una forma bombada. Luego con cuidado con un palito lo retiras y sobre la mesa hasta que enfríe termina de darle la forma redonda. Y aquí puedes ver cómo ha reducido su tamaño el círculo más grande después de calentarlo. Y vas a repetir exactamente lo mismo con todos los círculos. El tiempo que deba estar en la plancha va a depender de qué tan abultado quieras el círculo. Aquí puedes ver cómo se harían los corazones. Y como son tan pequeños apenas hay que calentarlos unos pocos segundos, lo suficiente para que tomen una forma curva. Ahora para evitar que los círculos se deformen cuando los presiones en el teléfono, vas a pegar por dentro un círculo más pequeño. Esto solo se hace en los círculos más grandes que se pueden deformar, pero los círculos más pequeños no hace falta. Antes de pegar, pon los círculos sobre el teléfono y organízalos como más te guste. Y aquí te muestro cómo a los círculos más pequeños no hace falta pegarles nada por dentro. Ahora para aplicar el pegamento de la forma más limpia posible, sujeta cada uno de los círculos cuidadosamente con unas pinzas sin hacer demasiada presión y aplica un poquito de pegamento en el borde. No es necesario que apliques demasiado. Luego pégalo en su lugar y manténlo presionado hasta que seque. De esta forma quedarán todos los bordes pegados perfectamente. Y ya luego lo que queda es terminar de decorar. Si le quieres pegar unos corazones y las caras las puedes pintar tanto con pinturas acrílicas y un pincel muy delgado o rotuladores permanentes. También si quieres agregar brillo en alguna parte puedes hacerlo con barniz de uñas transparente. Ya como último detalle, pon un punto de pintura acrílica o con un rotulador permanente donde van cada uno de los botones. Y ya ves, así de espectacular queda esta funda. Mira qué práctico es el sistema de apretar los botones, que apenas con un toque es suficiente. Y como siempre espero que hayas disfrutado el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por todos los comentarios cariñosos, por todos los likes, por compartir los vídeos y por todo el apoyo. También aprovecho para invitarte a que visites mi canal de YouTube de Gusta Montón, en donde encontrarás más vídeos de fundas para móvil. Y ya solo queda desearte que pases un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.